Entonces vemos que este texto bíblico nos indica que los sacerdotes pues son hombres igual que nosotros, pero que aparte tienen la responsabilidad de un pueblo. Eso es lo que podemos nosotros el día de hoy darnos cuenta. Entonces, por eso yo hago mucho énfasis en orar por ellos, en tratar de apoyarlos, de comprenderlos más, de no ser quien los juzgue, porque todos tenemos pecados. Entonces, nos damos cuenta que en el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, ahí está la presencia del Espíritu Santo, siempre va a estar ahí. Por eso es que hay una cita bíblica que habla Jesús que todo pecado será perdonado en esta que el único pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo y el no creer que está el Espíritu Santo dentro de ese sacramento en el momento de la confesión. Si yo no creo, entonces ¿cuál es la consecuencia? Yo no me voy a acercar a confesarme, y como no me acerco a confesar, entonces no voy a obtener el perdón de mis pecados. Entonces ahí está, o sea, el único pecado que no es perdonado es el que yo no quiera que se me perdone ese pecado. Entonces debemos de creer, a lo mejor nos falta esa fe para creer en ese sacramento, pero esta es la base del estudio. Solamente vamos a entenderlo, es profundizar un poquito en lo que son los sacramentos. A lo mejor ya lo sabemos y todo, pero no lo habíamos analizado, no lo habíamos pensado, deducido, no lo habíamos fundamentado bíblicamente. Entonces ahorita la siguiente parte pues que voy a tratar de exponer es en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento a través de la historia bíblica sobre la confesión? Que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que enseñó Jesucristo para que nosotros tengamos que acercarnos a la comunión. Y realmente lo podemos ver en varias citas bíblicas que me voy a permitir compartirles, en donde dice que sí, así como en el Antiguo Testamento confiesen sus pecados a un sacerdote, también en el Nuevo Testamento está esa orden, está esa sugerencia, vamos, de Dios, porque Dios no viene a darnos leyes impuestas así de que lo haces o no, recordemos que toda la ley es para cuidarnos, para que nos mantengamos bien, para ganar esa salvación. Entonces no veamos las cosas de Dios como impositivas, que Dios nos las impone por ser un Dios que quiera demostrar su superioridad ante nosotros, sino es el amor de Dios manifestado en la ley de Dios, en sus leyes que nos dio para vivir bien, para vivir junto a los demás, en una paz, en una tranquilidad. Porque no es lo mismo yo, si me dedico a robar, ¿qué va a pasar? Si yo me dedico a robar, voy a tener intranquilidad, no voy a vivir a gusto. ¿Cuántas veces se nos va la paz por falta de dinero, por problemas con la pareja, con los hijos? Entonces, si yo cometo un delito, la paz es todavía peor, esa paz que perdemos. Entonces Dios es tanto el amor que nos tiene, que nos puso sus mandamientos para vivir bien, para vivir plenos. Esa es la finalidad de la ley. Entonces no la veamos como algo que nos pone de un Dios que nos quiere castigar. No, lo que es el sacramento de la confesión, está manifestado el amor de Dios. Él se sigue manifestando hasta el día de hoy, perdonando mis pecados. Todo el tiempo nos da una oportunidad de tener esa salvación. Y muchas de las veces no creemos en ese sacramento, no le damos importancia. Es el sacramento menos valorado, uno de los menos valorados por nosotros los católicos. Entonces tenemos que valorar esa parte, no estar viendo la paja en el ojo ajeno, en el ojo del sacerdote. Veamos lo que a nosotros nos corresponde. Entonces es importante esa parte. Dios se sigue manifestando a través de este sacramento. Entonces en este momento vamos a empezar demostrándolo bíblicamente en el Nuevo Testamento. Para eso me voy a permitir citarles en el Nuevo Testamento el Evangelio de Marcos, de San Marcos, capítulo 1, versículo 4 y 5. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué estaba en esa parte? Estaba San Juan Bautista predicando.
de la conversión, ¿verdad? Que nos se convirtieran y que tuviéramos esa conversión, y anunciando que ya venía uno más grande que él, hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces aquí hay una parte donde se nos invita hasta el día de hoy, porque recordemos que la palabra de Dios es actual, es para el día de hoy, pero viéndolo históricamente, aquí San Juan se lo estaba diciendo a esas personas de ese tiempo, la conversión, invitaba a la conversión. Entonces vamos a empezar a leer esta parte. Repito, es Marcos 1, capítulo 4, Marcos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, ¿va? Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice: es así como Juan Bautista empezó a bautizar, ¿en dónde? En el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y dice: es así como Juan empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba un bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Aquí viene la cuestión. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para que, esta es la parte importante, toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan iba predicando esa conversión, invitando a esa conversión, recordemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que para bautizarse ellos confesaban sus pecados. Sí, claro, el bautismo es lo que nos da hasta el día de hoy, esos perdón de los pecados. Si un adulto no bautizado se bautiza a la edad de 30, 40, 50 años, que nunca ha sido bautizado, con el solo hecho de ese primer sacramento, sus pecados son perdonados por el bautismo. Todos los pecados cometidos desde su niñez hasta la edad de que se bautice, los pecados son perdonados. Pero aquí el tema no es el bautismo, aquí el tema es la confesión de pecados. Ya en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que en ninguna parte decía que ellos sí se arrepentían ante Dios, pero se usaba o se utilizaba un hombre, un instrumento, un hombre, para el perdón de los pecados, a través de que, aparte del bautismo, de la confesión. El hombre siempre ha tenido que reconocer ante Dios sus pecados y ante otro hombre el perdón. Dice aquí la misma palabra de Dios. Dice: y acudían a Juan para confesar sus pecados y después ser bautizados. Entonces vemos que para recibir un sacramento tuvo que confesar. Para recibir el sacramento del bautismo confesaban y después se bautizaban. Así como nosotros los católicos confesamos nuestros pecados y tenemos el sacramento también por ejemplo, puede ser el primero confirmación y Eucaristía, ¿verdad? Entonces esto es muy hermoso, el darnos cuenta que sí, en el Nuevo Testamento dice que había confesión de pecados. ¿Dónde? Marcos 1, 4 y 5. Ahora nos vamos a ir a la carta a Santiago, que también es el Nuevo Testamento. A mí ese de Santiago me encanta, sobre todo el capítulo 3, por quien soy, por mis pecados. ¿Cuál es uno de ellos? La lengua, ¿no? A veces ahí nos habla mucho de la lengua, de cómo frenar esa parte, que a veces nos dejamos caer tan fácil ante alguna circunstancia. Lo primero que sale de nosotros es el pecado de la ofensa, de la ira, y se manifiesta a través de la boca. Santiago 3, se los recomiendo. Bueno, entonces vemos aquí que Santiago capítulo 5 versículo 16, ¿qué nos dice? Nuevo Testamento, reafirmo, es Nuevo Testamento, va, dice así. Vamos a empezar desde el 15, ¿no? Para irnos poniendo en el contexto. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y así cometidos sus pecados se le perdonarán.
Reconozcan sus pecados unos a otros. Reconozcan sus pecados ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algunas traducciones de la Biblia nos puede decir, confiesen sus pecados unos a otros, que es lo mismo, lo están reconociendo unos ante otros sus pecados. Entonces, vean, aquí no está todavía significando el sacerdocio. Podía estar hablando Santiago de eso, sí, pero yo ahorita la parte que estoy tocando es ante otra persona, ante otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir? No el hecho de confesar mis pecados ante otro ser humano no quiere decir que esa persona es la que me va a otorgar el perdón. No. ¿Qué es lo que tal vez quiera Dios? Esta parte yo la digo, yo no es una doctrina, no es una enseñanza de la iglesia, no. Eso es lo que yo creo, lo que yo pienso también. Cómo Dios nos va quitando esa soberbia a través de reconocer mis pecados ante otro ser humano. Porque a veces queremos siempre aparentar que somos santos, que somos buenos, que no cometemos errores. Y cómo Dios nos va destruyendo esa soberbia con ese amor. Confiesen sus pecados unos a otros y después hagan oración unos por otros. Entonces, eso es bonito, ¿verdad? Allí me recuerda el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos, que es hacer un examen de conciencia, y el quinto paso de Alcohólicos Anónimos es reconocer ante Dios, ante otro ser humano, la naturaleza exacta de mis defectos. Entonces, aquí es lo que están haciendo ellos, como en Santiago 5:16, reconocer sus pecados unos a otros, ¿verdad? Entonces, de entrada, ya mi soberbia se me va destruyendo, se me va cayendo. ¿Por qué? Porque tengo que confesarlo ante otro ser humano, ante otra persona. Entonces, ¿qué también me está enseñando Dios? A no juzgar al prójimo. Sí, a lo mejor el que tengo enfrente es más pecador que yo, pero yo el que interesa es que yo reconozca. Esa es la parte que Dios me está dando a mí, el aprender a reconocer mis faltas, a reconocer ante otra persona que soy un hombre pecador y que estoy arrepentido. Entonces, eso es bonito, la forma en que Dios nos va cambiando poco a poco, ¿verdad? Y es difícil cuando no estamos acostumbrados, cuando ponemos siempre, cuando señalamos al prójimo, siempre estamos señalando, es que tú, pero recuerda que estos dos dedos apuntan hacia el frente, uno hacia el frente, uno hacia arriba, y tres están apuntándome a mí mismo. Entonces señalar a alguien, señalo a una persona, y tres me están señalando a mí. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar al prójimo? ¿Vale? Entonces vemos como en el Nuevo Testamento también hay confesión de los pecados, reconocimiento de los pecados, ¿va? Vámonos ahora a la segunda carta a los Corintios. Vámonos a segunda de Corintios. Ya mi Biblia se está deshaciendo y eso es bueno, una Biblia que está ya toda maltratada es porque se utiliza, ¿no? ¿De qué nos sirve poner una Biblia en tu casa y que pone el salmo tal y ponla en la entrada en tu sala? A veces eso se convierten en cosas como si, pues, o sea, la Biblia no es para a veces la ocupamos así como las personas que ponen ajos en la puerta. O sea, Dios no quiere eso ni en las cosas sagradas que tenemos en nuestra iglesia, no, la Biblia es para saborearla, para ver a través de la oración. Cuando yo hago oración, le estoy hablando a Dios. Y cómo yo escucho a Dios a través de su palabra, en su sagrada palabra. Entonces, la lectio divina, eso es algo bonito, porque es cuando vemos qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. A mí, a Dios me ha hablado en su palabra, de verdad. Y es algo tan hermoso, porque los grandes cambios que he hecho en mi vida ha sido a través de su palabra. Y a veces no son cosas que uno quiera hacer. Pero si te dejas guiar por Dios, créeme que no fallas. No es que uno se sienta superior, no. Es que la palabra de Dios te habla a través de su palabra y te dice por qué camino debes seguir y cómo aguantar. Entonces, en la oración le hablo a Dios y en su lectura lo escucho a Él. No olvidemos esa parte tan hermosa.
Bueno, entonces decimos que es segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 20. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. Y dice así: toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Cómo se llama nuestro sacramento? Confesión, reconciliación. Esto es hermoso. Dice así: y que a nosotros nos encomienda el mensaje de reconciliación. ¿Quiénes somos nosotros aquí en la Biblia? ¿Quién habla aquí? Es San Pablo. Ya era parte del grupo de los primeros cristianos, de los discípulos de Jesús, de los evangelistas, los primeros evangelistas, y dice que a ellos les encargó el mensaje de la reconciliación, pues Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra propia boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como si Dios mismo los exhortara por nuestra propia boca. ¿Qué está haciendo el sacerdote? No, por eso es lo que les comento, les comparto. En el sacramento de la reconciliación en ese momento está el Espíritu Santo actuando. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Jesucristo es Dios? Sí, Jesucristo es Dios. Recordemos esa parte. Entonces, si el Espíritu Santo está actuando en ese momento, cuando tú estás ante un sacerdote, estás ante el Espíritu Santo, ante Dios mismo. Y dice que las palabras, no sé si alguna vez les ha pasado que cuando hay una confesión y escuchas que Dios ya te perdonó y que te ponen las manos encima de tu cabeza, a veces tu espíritu se eleva. Es tan bonito eso. Cuando llevas tiempo sin confesarte y te vuelves a confesar, Dios te absuelve de todas tus penas, de todos tus pecados, te da esa nueva alegría, aprendes a perdonar porque sabes lo que es el perdón de Dios. Cuando conoces el perdón de Dios, te hace más fácil poder perdonar a la otra persona, porque dices: yo también hice esto, yo he cometido esto, otro. Entonces es tan hermoso, hermanos, tan hermoso. Entonces, ¿a quién le dejó el ministerio de la reconciliación? A sus apóstoles, a sus discípulos. Ellos son los que están encargados del mensaje y el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es nuestro sacramento? El sacramento de la reconciliación. Ahora vámonos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 26 al 32. Dice así: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿De qué está hablando? De la Eucaristía, San Pablo. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. No puedo recibir la Eucaristía, la sangre del cuerpo y sangre de Jesucristo, si yo estoy en pecado grave, si no examino bien mi conciencia. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea que tenemos que estar purificados. Cada uno pues examine, examen de conciencia. Para una confesión que se requiere examen de conciencia.
Aquí no lo está diciendo la palabra. ¿Es bíblico? 100% el sacramento es bíblico. No lo inventó la iglesia, no lo inventó el Papa. Fue un sacramento que Jesucristo nos enseñó. Examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come la copa y bebe indignamente, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Por esta razón varios de ustedes están enfermos, débiles y algunos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay una parte que a mí me retumba. ¿Por qué? Porque dice, pero si el Señor nos juzga, nos corrige. Ah, caray, a ver, dice que examine, nos ha estado diciendo en varias citas que confesemos. ¿De qué manera el Señor me juzga y me corrige? ¿Cómo me doy cuenta que me juzga y me corrige? En el sacramento de la confesión, ¿a quién escuchas? Cuando el Padre te dice, hijo, has fallado en esto, has fallado en lo otro, debes de hacer esto, ¿te puede regañar? Claro que sí. ¿Cómo es que te va a corregir Dios? A través de la boca del sacerdote. Entonces el hecho de tener ese encuentro con ese sacerdote para hacer activo el mensaje de la reconciliación, para hacer el sacramento válido ante el sacerdote solamente. ¿Cómo escuchamos a Dios? Pues a través de la boca del sacerdote. Ellos están iluminados por el Espíritu Santo actúa en ellos. Entonces si el sacerdote a mí me dice, hijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y bla, 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 híjole, realmente no es el sacerdote el que está hablando. El sacerdote le presta su boca a Dios para hablarme a mí. Entonces me juzga y me corrige. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando escucho al sacerdote. Aquí esas palabras se hacen válidas. Esto también tiene que ver esta cita con la Sagrada Eucaristía. El que come y bebe indignamente, se bebe y come su propia condenación. Bueno, ese es otro tema que ya después trataré de compartir. Pero vemos que dice aquí que el Señor nos juzga y nos corrige. Y la mejor manera de corregirnos es a través del oído, que es lo que el sacerdote me va a decir para corregirme, ¿va? Entonces, si no fuera importante hacer ese verdadero examen de conciencia y confesar ese pecado, la gravedad que dice aquí para yo comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, caray, hay una consecuencia dura, muy dura, por comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente. Entonces, para ser digno, tengo que purificarme, como a través del pecado de la reconciliación. ¿Va? Entonces, esta cita también se me hace muy importante a mí. Ahora nos vamos a ir a ver Hechos 19, del 18 al 19. Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. Si nos damos cuenta, todo es el Nuevo Testamento. Ya en los videos anteriores les cité varias citas bíblicas de Levítico, Antiguo Testamento. Ahora estamos viendo cómo los primeros cristianos trabajaban de esta manera a través desde la confesión, cómo confesaban desde el Nuevo Testamento. Aquí cómo lo empezaron a manejar esa parte. ¿Sale? Ahorita vamos a llegar al punto de quién lo instituyó. ¿En qué momento se instituyó ese sacramento? Dice Hechos 19, 18 y 19. Dice así: muchos de los que habían aceptado la fe, ¿cuál? La fe cristiana, venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice que hacían muchos de los que habían aceptado la fe? Confesaban y dice, la fe
venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho, todos sus pecados. Confesaban verbalmente, no dice que pensaban, no, lo confesaban delante de todos. Fíjate, el día de hoy nuestra iglesia ha tomado esta parte de la confesión, es manera personal, privada, pero antes, cuando inició, era delante de todos. Confiesa tus pecados, o sea, nos la han ido poniendo más fácil y no queremos nosotros aprovechar esa parte. Ahora es más fácil confesarte porque es ante un sacerdote, tú y él nada más, y Dios, el sacerdote y tú, ¿va? Entonces, y no lo hacemos, cuando antes en un principio, ¿cómo se manejaba esa confesión? Delante de todos. Cuando era el bautismo de Juan, delante de todos. Y ahora lo haces solamente entre 3 personas, Espíritu Santo, sacerdote y yo. Va, entonces nos la ha puesto más fácil la iglesia y no lo aprovechamos, hermanos. Meditemos esta parte y más que nada no es una crítica, es una exhortación, es lo que quiero hacer, ¿verdad? Yo no soy quien para venir a juzgar a nadie, yo se los dije, pero a veces emociona a uno, pero todo es con amor, ¿va? Entonces aquí nos revela la Escritura que después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo, los primeros cristianos confesaban sus pecados abrazando la fe cristiana, la fe católica, ¿sale? Entonces me voy a volver a regresar porque hay una cita bíblica que ya les he leído, pero otra vez pues la tenemos que volver a leer. Hablamos de aquellos que dicen que no tienen pecado. ¿Cuál? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero aquí nomás vamos a leer el 8. ¿Por qué? Porque aquí también vuelve a mencionar esa palabra. Dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. No, 9, es versículo 9, perdón. Vamos a leer desde el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mentirosos. Si no tenemos la verdad, tenemos la mentira. Frío o caliente. Pero si confesamos nuestros pecados, no dice que si nos arrepintamos solamente, claro, eso va de la mano, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es confesar, es verbalizar. Si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo estoy seguro que Dios ya me perdonó? Dime dónde vas a poder encontrar esa seguridad de que ya fuiste perdonado. En la Escritura sí, claro que sí. Pero escucharlo, que no te quede ni una... El ser humano necesitamos siempre tocar. ¿Qué le pasó a Tomás? Necesitó tocar para creer. También yo necesito escuchar para creer. A veces somos Tomás, todos somos Tomás. Y también dice Dios, dichosos aquellos que creen sin ver, los que creen sin oír, pero Jesucristo vino, instituyó algo y nos la puso muy, muy padre, que hasta nosotros podemos escuchar ese perdón a través de un sonido. ¿De quién? Del sacerdote, de su palabra, de su voz. Yo te perdono. ¿En nombre de quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso es muy padre y solamente lo tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia. Aprovechemos ese sacramento. ¿Va, hermanos? Entonces, esa parte es muy, muy importante que la podamos entender. ¿Va? Y dice en mi curso de apologética, que es mi guía principal, y el catecismo, todo nos sirve, ¿verdad? Yo creo que les voy a citar algunas
los primeros, así como en Hechos, los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia tenían algunos textos que tenemos, que podemos encontrar, que si los buscamos, los encontramos. Cómo se vivía la confesión. Ya dice, una obra de San Cipriano del siglo III. Si hablamos del siglo III, estamos hablando del año 200, desde el 200 al 299 es el siglo III. ¿En qué año? No sé exactamente, pero es del siglo III. Todas estas advertencias han sido despreciadas y menospreciadas antes que su pecado sea expiado, antes de que la confesión de su crimen haya sido hecha, antes que su conciencia haya sido purificada por el sacrificio y de la mano del sacerdote. Los primeros cristianos dicen que confesaban los pecados, sale purificada por el sacrificio y de la mano del sacerdote, ¿va? Por otra parte, los que son mayores en la fe y mejores en su temor, a pesar de no estar obligados por ningún crimen de sacrificio a los ídolos o de certificado, o sea, de no haber cometido algún pecado grave, que no se sentían culpables por un pecado así mortal, digámoslo así. Sin embargo, ya que incluso han pensado en tales cosas, por el dolor y la sencillez confesaban esto mismo a los sacerdotes de Dios. Ya lo confesaban. Y hacen la confesión de conciencia. Esa conciencia, ese pensamiento que llegaron a tener, también lo confesaban. Puesto al margen de ellos la carga de sus mentes y buscar la medicina saludable, incluso para heridas leves y moderados, a sabiendas de que está escrito, Dios no puede ser burlado, Él conoce tus pensamientos. Entonces, por eso es que no debemos de omitir ningún pecado que tengamos conciencia de haberlo cometido.